Yo vengo con mi escarapela de profesor de la universidad. Me siento pues muy orgulloso de pertenecer y defender a una universidad pública en las aulas de clase y en las calles como corresponde. Y lo digo porque este tipo de foros o espacios son espacios donde la universidad debe entrar a través de sus docentes, como lo hemos hecho esta noche, en el debate público que está proponiendo Gerardo, Carlos Alfredo, y por eso estamos acá, sin miedo, con mucho orgullo, pero también con mucha esperanza. Y esa esperanza está representada en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes, y lo digo especialmente por los futuros administradores o los que ya son administradores ambientales de nuestra facultad. Yo he titulado esta presentación, traje algunas imágenes de un caso que es dramático y que gracias a Carlos Alfredo me ayuda un poco a entrar en materia. Devolver la presentación. Yo le aprendí a algún profesor de mi maestría en historia que las colonizaciones, tal vez fue a Albeiro, no recuerdo, las colonizaciones, el proceso de colonización no ha terminado. Uno cree que ese es un tema y una faceta agotada en el viejo mito de Pearson de la colonización antioqueña. Ahora asistimos a un nuevo proceso de colonización que lo hemos llamado colonización urbana del siglo XXI, pero con un modelo que es el modelo entre la destrucción y lo que eso significa en términos sociales y ambientales, paisajísticos, pero también y por fortuna a través de la indignación. Yo tampoco tengo temor, Gerardo, en que si hay alguien aquí del sector privado, de Camacol, o algún representante de los empresarios constructores, bienvenido sea al debate, porque no hay debate público sobre el tema de ciudad y menos de ciudad sustentable o como la quieran llamar. Muy interesante que se pueda dar el debate y si es esta noche, muy bien, o si no, ojalá siempre que sea un debate público y en especial a través de estos espacios. Bien, voy a pasar rápidamente, las traje porque Jorge Hugo, el director del jardín, me las cedió. Jorge Hugo no puede estar, pero el Jardín Botánico participó en los estudios para la formulación del plan de ordenamiento y sobre todo en la valoración de lo que son hoy los corredores ambientales que están seriamente amenazados, al menos en esta parte de la ciudad. Dale. Esto es lo que realmente está en juego. Para nosotros, lo más sorprendente como ciudadanos es que, y lo decía Carlos ahora, es el problema de la democracia. Y yo agregaría algo más, de la democracia ambiental. Finalmente, los ciudadanos son los últimos en enterarse o también en preocuparse por los destinos de su espacio y sobre todo de su espacio inmediato, de su morada. Aquí está en juego el plan parcial La Julia, que como ustedes bien saben, tiene que ver con toda esta zona entre la universidad y el Cerro Canceles o el Mirador. Fuimos sorprendidos a comienzos de octubre con el sonido de las motosierras, talando un bosque de guadua que generó por consiguiente la indignación espontánea pero maravillosa de muchos ciudadanos y ciudadanas que habitan el lugar. Ahí les presento a dos constructores o los constructores del proyecto urbanístico que en realidad es un megaproyecto titulado Terra Alta, que tiene que ver un poco con las discusiones que hoy se están dando alrededor de lo que son las guerras finalmente, por lo menos en el mundo o en América Latina, la guerra por los lugares. Es decir, es la lucha de los ciudadanos enfrentando la captura de las políticas públicas urbanas, la captura de la normatividad y finalmente la destrucción de hábitats enteros y sobre todo de lugares que de alguna manera hacen parte, como seguramente lo va a plantear Héctor ahora, de la estructura ecológica principal, en este caso de la cuenca del río Consota. Eso fue esa tarde del 2 de octubre
donde los ciudadanos se enfrentan y reclaman el por qué están talando un bosque. Esa fue la primera pregunta que nos hicimos y por consiguiente desató un interés particular, por lo menos un interés especial, por lo menos de algunos sectores del establecimiento que tampoco conocían qué estaba pasando. Lo digo por la personería que acompañó el proceso. Me quedan 5 minutos. Los medios de comunicación, pero yo diría, y es uno de los grandes aprendizajes de León Felipe y de Adriana, las redes sociales. Yo creo que eso hizo posible que instituciones tan cuestionadas como la Carter se frenaran, y no como lo dijeron en un comunicado, que fue gracias a la Carter o a la intervención de la Carter que se paró la tala del Guadual. No, fue lo que aquí se ha planteado, el poder ciudadano. ¿Sí? Es decir, es entender que si como ciudadanos no somos capaces de detener o de frenar este tipo de extractivismos, no hay nada que hacer. O sea, no es un tema de despachos judiciales, no es un tema exclusivamente, ¿cierto?, de esos laberintos institucionales. Es la sociedad civil en la calle, empoderada y sin miedo. Bueno, eso fue la destrucción. Perdona. Lo conservo como un documento histórico, dialogando por WhatsApp con un experto que trabajó en el estudio, ¿cierto?, de valoración ambiental para efectos de ese plan. Él me decía, la zona en cuestión se encuentra dentro de la estructura ecológica principal, por lo tanto jurídicamente no debe ser tocada. Por otro lado, esa zona se encuentra demarcada en el límite del perímetro urbano. Nosotros pedimos a los constructores que nos mostrara cuál era la resolución mediante la cual les estaban autorizando a hacer el aprovechamiento forestal. Y nos mostraron este documento, que lo hemos estudiado. Es un documento demandable y que hemos solicitado a través de derechos de petición que se investigue al interior de la corporación. Hemos elevado ya 2 derechos de petición, que se investigue a los funcionarios que emitieron este concepto o este juicio, esta resolución el 7 de diciembre del 2017. Dieron 10 meses para que se cumpliera ese aprovechamiento forestal bajo unos supuestos que tampoco se cumplieron. Porque ¿qué alegábamos nosotros? Que ese Guadual, además de estar en la estructura ecológica principal de la cuenca del Consota, también tenía aguas, es decir, nacimientos de agua. Y eso permitió por ahora, ¿cierto?, detener el proceso de destrucción de ese Guadual. En el Guadual sí hay agua, sí hay un nacimiento de agua, Carter. Pero aquí habían dicho que no. Y ese es el alegato que hoy tenemos. Obviamente con abogados. Dale. La siguiente. Esto es lo que dice Carlos Alfredo. Es decir, la intervención de los Guaduales, en este caso del Cerro Canceles, va a producir que nuestra hipótesis, yo no soy geólogo, pero también no nací ayer, yo pisé estos terrenos en el año 75. Y yo iba a estudiar a la Casa de la Julia, el profesor Arboleda Fabián, que era mi profesor en la Facultad de Educación, y vi con estos ojos qué eran esos bosques. De eso queda ya muy poquito, hace 40 años. Dale. Dale. Licencias en construcción a diestra y siniestra sobre cauces de ríos o de quebradas o rondas como la Dulcera. Carlos Alfredo, usted lo conoce, este proyecto es otro proyecto fallido. No sé qué pasará con los inversionistas o la gente que invirtió en ese bien inmueble, pero la obra está detenida. Ya se acabó ese proyecto, okay. Murió, ¿no? Parece que sí, dale. Y esto es lo que está amenazado, muchachos, compañeros, amigos. No es el Guadual. Aquí tengo la lista de lo que la Carter en un lenguaje técnico llama individuos arbóreos. Esto va a desaparecer. Se trata de algo así como la cifra por sí mismo aterra. Son cerca de 600 árboles los que van a caer. Entre ellos, 15 samanes, 31 laurales. Les puedo bajar esto para que lo miren. Es horroroso. Dale la siguiente. Ya están marcados. ¿Para dar paso a qué? Dale. A esto. Este es el megaproyecto.
Terra Alta. Es un concepto de ciudad sin paisaje, pero sí lo pintan, como decía Gerardo o el profesor Argüello, y lo pintan como un paisaje urbano. Esto es lo que algunos autores llaman las ciudades empresas, es decir, unos paisajes totalmente posmodernos, si vamos a hablar en esos términos. También, ¿por qué empresa? Porque aquí lo que le están vendiendo a la gente finalmente es un modelo de ciudad, ¿cierto? Que algunos llamamos desde David Herbig un modelo de ciudad neoliberal, con shopping center, ¿cierto? Pero yo digo, si van a talar casi 1000 árboles, ¿qué árboles? Ustedes ven en esta infografía qué árboles son esos. Aparentemente pinos o arbustos. Dale. Sin embargo, y pese a un concepto que luego logramos arrancarle por la presión ciudadana a la Carter, la situación de ese Guadual está en vilo, porque aquí lo que tenemos es un acto administrativo, un concepto técnico, donde se suspende y donde finalmente nos da la razón. Es decir, no entendemos, ya por razones jurídicas, no lo voy a decir acá, ¿cierto? Para evitar líos. No entiendo por qué emiten una resolución de aprovechamiento forestal sin que hubiesen hecho una cotejación en terreno sobre la existencia de un humedal. Ya sabemos por qué, pero no lo voy a decir acá. Esos serán los jueces, si es que hay justicia ambiental en la ciudad y en Colombia. Pero es absolutamente sospechoso, ¿sí? Mi hipótesis es que una modificación, Adriana y Carlos Alfredo lo saben, a ese plan parcial, para poder dar paso a este megaproyecto Hernán. ¿Qué es lo que tenemos? Estas fotos son mías, de miles de fotos del inventario de aves. ¿Qué es lo que está en juego también? Y estas imágenes son del pasado sábado al mediodía, al frente del edificio Santa Marta, donde se va a poner en venta este lote. Ya va a terminar. Y lo más interesante y más bonito de esto fue la reacción de los ciudadanos, la conciencia de los ciudadanos, querellándole al constructor o al dueño del lote porque su maquinista destruyó un árbol, ¿cierto? Lo tiró abajo y se detuvo por ahora el movimiento de esas tierras. Y remato con esta diapositiva. Muchas saludes de los compañeros de la defensa de Río Bravo, en Manizales, que están reunidos hasta ahora. Esto lo dijo Carrillo en Manizales la semana pasada. Los planes de ordenamiento territorial. ¿Para qué fueron diseñados las áreas de expansión urbana? Para lo que estaba planteando ahora con claridad Carlos Alfredo, que es el problema de las plusvalías. Carlos Alfredo, Carlos Enrique, y lo digo también sin ningún recato. Muchos ciudadanos decididos, concejales de fuerzas políticas, que por consiguiente están por fuera del control político de estas decisiones, le entregamos un documento al procurador el 10 de octubre. Y hoy en Twitter le dije, profesor, doctor Carrillo, ¿cuándo viene a Pereira a darle la cara a los ciudadanos? Porque él tiene todos estos documentos. Si ya lo hizo en Manizales y está poniendo el dado en la llaga a propósito del tema de Río Bravo y el megaproyecto La Aurora. Termino con esto. Yo creo, Río Blanco, perdón. Termino con esto. Los bosques de todas estas ciudades, Armenia, Cartago, Pereira, Cali, Medellín, porque esto desató una ola muy grande. Y mucha gente está dispuesta a sumarse a este movimiento de defensa de los bosques urbanos. Y esta noche es la primera cuota, el primer paso o una semilla en función de esto y en función fundamentalmente de los que no han nacido. Nosotros ya cumplimos una misión en esta tierra, pero los que no han nacido tienen derecho a ver estos pájaros, a oír el canto de estos pájaros, ¿cierto? Y a vivir dignamente y a tener el derecho a respirar un aire puro. Muchas gracias.